La Primera Guerra Mundial, que comenzó en 1914, se considera una guerra total. Se llama así porque toda la sociedad estaba involucrada de manera directa o indirecta en el conflicto. La guerra comienza cuando el sistema de alianzas se pone en funcionamiento, es decir, cuando Austria-Hungría, tras el asesinato de su archiduque, Francisco Fernando, le declara la guerra a Serbia, y esto hace que las alianzas se pongan en funcionamiento y los países comiencen a declararse la guerra entre ellos. En la Primera Guerra podemos diferenciar dos bandos o bloques. Por un lado tenemos a los miembros de la Triple Entente, que conformaron el grupo de los aliados, y por otro lado a los miembros de la Triple Alianza, que conformaron el bando de los países centrales. Según las características de los combates y la utilización de la tecnología, la guerra se divide en la guerra de movimientos, la guerra de posiciones o de trincheras y la guerra del mar. La guerra de movimientos comienza en 1914, cuando se inicia el conflicto. Es el momento inicial donde se ponen en movimiento las tropas y se dirigen a los frentes de batalla. En esta etapa, los alemanes emplearon la estrategia de movilizar rápidamente sus tropas, sorprendiendo al enemigo. Por eso se llama movimiento, se movilizaban constantemente. En esta etapa de movimiento, los alemanes invaden Francia ingresando desde Bélgica y atacando el territorio de los soldados franceses con toda la moderna tecnología del ejército alemán. Por su parte, se conoce como la guerra de trincheras a la guerra que se basó en la construcción de largas y estrechas zanjas en las cuales las tropas permanecían estáticas, refugiándose de la potencia del fuego enemigo. Esta guerra de trincheras, también llamada de posiciones, significaba que los soldados se establecían y permanecían en el territorio intentando evitar el avance del enemigo. Fue muy utilizado este tipo de guerra por los franceses, que construyeron estas zanjas que atravesaron de norte a sur todo el país. La vida en las trincheras era una vida absolutamente miserable que mostraba la peor parte de la guerra. Las condiciones a las cuales estaban sometidos los soldados eran absolutamente insalubres. No tenían los mínimos elementos necesarios para cuidar su salud. Si no morían por la bala del enemigo, terminaban muriendo producto de la contaminación de las aguas, de la contaminación de los alimentos, de la invasión de ratas, de la putrefacción de los cadáveres y de diferentes enfermedades. Incluso se desarrollaron nuevas enfermedades como la psicosis de guerra o el pie de trinchera, que era producto de que los soldados estaban constantemente con los borcegos y la humedad en sus pies. Una característica también de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la incorporación de la química a la guerra, donde se utilizaron distintos gases tóxicos y venenosos para combatir al enemigo. Por eso se usaban las máscaras para evitar el ingreso de estos gases, que lo que hacían era reventar los distintos órganos del cuerpo, especialmente de los pulmones. En la fase de la Guerra del Mar se enfrentaron principalmente dos potencias: los británicos, es decir, Gran Bretaña, en donde tenemos que incluir a Inglaterra, porque Inglaterra es un reino que pertenece al reino de Gran Bretaña, y las potencias alemanas. En la Guerra del Mar lo que se utilizó centralmente al principio fueron los barcos de guerra, sumamente sofisticados, cargados con armamentos muy complejos. Después de la derrota alemana en la batalla de las Islas Malvinas, comenzó una etapa de bloqueo y de contrabloqueo entre ambas potencias. La batalla de las Islas Malvinas, acá en el sur de nuestro territorio, se produjo justamente porque como los británicos
invadieron durante el imperialismo las Malvinas, utilizaban esta colonia para cargar combustible. Cuando los alemanes son derrotados en esta batalla, sacan a la luz uno de sus avances tecnológicos más importantes, que fue el submarino. El submarino dio una etapa a la guerra del mar, justamente porque gracias a la incorporación de estos submarinos, los alemanes derriban barcos estadounidenses y esto va a impulsar el ingreso de este país a la Primera Guerra Mundial.